Hola a todos y bienvenidos. Vamos a arrancar con el primer módulo de este viaje. Un viaje al órgano más alucinante que existe, el cerebro. Y sobre todo vamos a intentar entender cómo aprende. Así que abróchense los cinturones que nos vamos para adentro, al interior de nuestra propia mente. Y bueno, para empezar fuerte, vamos directos a una pregunta que, ojo, lo puede cambiar todo. ¿Y si la clave, la verdadera clave para transformar la educación, no estuviera en más tecnología o en nuevas leyes, sino en algo mucho más básico, en entender cómo funciona biológicamente el aprendizaje? Pues esa es la idea que va a guiar todo lo que vamos a ver hoy. Porque aquí está el concepto clave, el pilar de todo esto. Aprender no es algo, abstracto, que flota en el aire, que va... Cada cosa nueva que aprendemos, una habilidad, un dato, un concepto, lo que sea, provoca un cambio físico, real, medible en nuestro cerebro. Así que, si lo pensamos bien, la educación es literalmente el arte de esculpir cerebros. Vale, entonces, ¿qué nombre le ponemos a este campo que mezcla la ciencia del cerebro con la pedagogía? Pues tiene un nombre, y se llama neuroeducación. Y es justo ahí donde nos vamos a meter ahora. La neuroeducación es, en esencia, un puente. Imagínalo así, es el lugar donde se encuentran tres grandes mundos. Por un lado, la neurociencia, que nos dice, mira, el cerebro funciona así. Por otro, la psicología, que nos explica el porqué de nuestros comportamientos. Y finalmente, la educación, que coge todo eso y dice, vale, ¿cómo usamos esto para enseñar y aprender mejor? Es una auténtica pasada, una disciplina que lo está cambiando todo. Muy bien, si queremos entender cómo funciona el software del aprendizaje, pues lo primero es echarle un vistazo al hardware, ¿no? Así que venga, vamos a hacer un tour súper rápido por la arquitectura de nuestro sistema nervioso. A ver, nuestro sistema nervioso es como la red de Internet de nuestro cuerpo. Se divide en dos. Por un lado, el sistema nervioso central, que sería la CPU, el gran procesador, o sea, el encéfalo y la médula espinal. Y por otro, el periférico, que son, pues, todos los cables que conectan esa CPU con el resto del cuerpo. ¿Y quiénes son los protagonistas de esta red? Pues dos tipos de células, las neuronas, que son las estrellas, y las células de glía, que son como todo el equipo técnico que las apoya. Y hablando de neuronas, nuestro Santiago Ramón y Cajal, que fue nada menos que el padre de la neurociencia moderna, las llamó las misteriosas mariposas del alma. ¡Qué pasada de frase! Y es que no le faltaba razón. Estas células son la base de todo, del pensamiento, de la memoria, del aprendizaje. Son ellas las que con ese batir de alas, como decía él, componen la música de nuestra mente. Y si las neuronas son las actrices principales, la sinapsis es el escenario. Ahí es donde pasa toda la magia. Es ese hueco minúsculo, ese puente de comunicación entre una neurona y la siguiente, por donde viaja la información. Cada vez que aprendemos algo, lo que estamos haciendo es reforzar esas conexiones o crear sinapsis nuevas. Es justo ahí donde el aprendizaje se queda grabado, físicamente. Claro, el cerebro es súper complejo. Para entenderlo de forma sencilla, hay un modelo, una metáfora que ayuda mucho. La del cerebro triuno. Nos dice que en realidad tenemos como tres cerebros en uno. El más antiguo, el reptiliano, que se encarga de los instintos, de la supervivencia. Luego el sistema límbico, que es el cerebro emocional, el que siente. Y por encima el neocórtex, que es el que piensa, el racional, el del lenguaje. Entender cómo bailan entre sí estas tres partes, eso es fundamental para la educación. Y todo esto nos lleva a la que, para mí, es la propiedad más increíble del cerebro. La más esperanzadora, de verdad. Es como un superpoder que tenemos todos, sin excepción. Y ese superpoder se llama neuroplasticidad. Fíjate en lo que dice el neurocientífico Francisco Mora, que lo clava. Aprender y memorizar consiste en cambiar el cableado del cerebro. ¡Boom! ¿Es que no se puede decir mejor? No nacemos con un cerebro fijo, que no se puede cambiar. Al contrario, aprender es, literalmente, rediseñar nuestro propio cerebro. Estamos cambiando nuestro cableado a cada momento. Dicho de forma un poco más técnica, la neuroplasticidad es justo eso, la capacidad del cerebro para reorganizarse, para adaptarse. Gracias a esto, un cerebro puede recuperarse de una lesión, por ejemplo. Pero lo que más nos interesa aquí es que gracias a ella podemos aprender y también desaprender durante toda nuestra vida. Es, si lo piensas, la base biológica de la esperanza, del crecimiento. Vale, ¿y cómo funciona esto en la práctica? Pues es como un proceso de 3 pasos, muy sencillo. Primero, vivimos algo, una experiencia, cualquiera. Segundo, esa experiencia hace que unas neuronas hablen con otras y se crea o se refuerza una conexión, una sinapsis. Y tercero, si esa conexión se usa una y otra vez, se hace fuerte, se consolida. Y listo, hemos cambiado la estructura física del cerebro, hemos creado un circuito nuevo, o sea, hemos aprendido algo. Bien, hasta ahora hemos hablado mucho de cables, de neuronas, de circuitos, del hardware, vaya. Pero nos falta una pieza clave, el ingrediente secreto, el que pone todo en marcha. Y ese ingrediente que muchas veces olvidamos es el verdadero motor del aprendizaje, la emoción.
Durante muchísimo tiempo hemos tratado la razón y la emoción como si fueran el aceite y el agua, ¿verdad? Cosas que no se mezclan. Por un lado estaba la cognición, el que aprendemos, los datos puros y duros. Y por otro la emoción, el cómo nos sentimos. Pues bien, la neurociencia ha llegado y ha dicho, se acabó. Son inseparables. No existe aprendizaje profundo, real, sin emoción. Es que hay que pensar en la emoción como si fuera un rotulador fluorescente para el cerebro. La curiosidad, por ejemplo, abre la puerta de par en par. La sorpresa hace que el cerebro diga, ¡wow! Esto me lo guardo. La alegría ayuda a que se fije mejor. Incluso la frustración, si la gestionamos bien, puede empujarnos a seguir. Las emociones no son un estorbo, son la señal de neón que le dice al cerebro, oye tú, esto es importante, guárdalo. Y para quien no se lo crea, ahí está la prueba biológica. El aprendizaje no arranca en las zonas lógicas del cerebro, en el neocórtex, no. Empieza en el sistema límbico, que es, digamos, el corazón emocional del cerebro. Estructuras como la amígdala o el hipocampo son las porteras de la memoria. Son ellas las que deciden, según la emoción que sintamos, si una experiencia merece ser guardada o no. Sin esa emoción, la información se queda en la puerta, no pasa a la memoria a largo plazo. Es así de simple. Vale. Recapitulemos. Ya hemos visto la estructura del cerebro, hemos flipado con su superpoder, la neuroplasticidad, y hemos entendido que sin emoción no hay paraíso, o sea, no hay aprendizaje. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Y todo esto en la práctica qué? ¿Cómo lo llevamos a un aula de verdad? Pues la respuesta se llama neurodidáctica. A ver, si la neuroeducación es la ciencia, la teoría, la neurodidáctica es la aplicación práctica. La ingeniería es la caja de herramientas que tiene un profesor para diseñar sus clases basándose en cómo funciona el cerebro de verdad. Son las estrategias y las técnicas concretas. Y estas herramientas se apoyan en ideas muy claras. Por ejemplo, que al cerebro le encanta la novedad, le flipa la curiosidad. Que si no hay motivación, el aprendizaje se queda en la superficie. Que aprendemos mucho mejor si usamos varios sentidos a la vez, la vista, el oído, el tacto. Y sobre todo, y esto es muy heavy, tenemos que recordar siempre que enseñar es, literalmente, intervenir en el cerebro de otra persona. Es una responsabilidad, es una responsabilidad gigante. Mirad, esta cita de Ana Lucía Campos, una de las grandes de este campo, lo dice todo. Hoy en día no tiene sentido que alguien que se dedica a la educación no sepa cómo funciona el cerebro. Es que sería como un mecánico que no sabe lo que es un pistón. Trabaja con ese motor cada día, tendrá que saber cómo funciona por dentro. Y con esto cerramos este primer módulo. Y quiero que nos quedemos con una idea final para darle vueltas. Si ahora sabemos que cada lección, cada palabra, cada ejercicio que se propone en un aula está literalmente cambiando la forma física del cerebro de los alumnos, la pregunta clave ya no es solo ¿qué vamos a enseñar? La pregunta ahora es ¿cómo vamos a diseñarlo? ¿Cómo vamos a crear esa experiencia para que construya el mejor cerebro posible? Ahí lo dejo.